como Sísifo, aquel personaje del famoso mito que pareciera tornarse realidad nuevamente en nuestra vida. Retornamos otra vez al lugar donde hace casi un año todo esto comenzó. Regresamos a aquella conciencia, a aquella certidumbre en medio de las circunstancias que se van apoderando nuevamente de nuestro país, de la región y del mundo, a un estado, a una conciencia de peligro inminente que pareciera atravesarlo todo. En aquella certidumbre de peligro, el rostro del otro que se nos presenta enmascarado, encubierto, se torna otra vez en retrato, en encarnación viva de nuestra mortalidad inminente. El rostro del otro, recubierto por el velo de la aprensión, de la sospecha, nos nubla otra vez la vista. El velo del temor perturba nuevamente todos nuestros sentidos. Al igual que Sísifo, también nosotros nos vemos no condenados, sino consagrados en el retorno, año tras año, a nuestros textos, a nuestras lecturas, que vierten la palabra, que la convierten en vehículo, en hipérbole del sentido. Y es así como esta semana, en el relato que nos convoca, nos topamos con un Moshe, con un Moisés, que es descrito como un humano que se reconoce en su fragilidad, en su propia debilidad. La figura del libertador más celebrado de la historia no entraña en la crónica bíblica los atributos de un semidios inmaculado que es arrojado del Olimpo para salvar a una casta de esclavos relegados, una casta de esclavos sometidos, sino que por el contrario, nuestro protagonista, quien no se arroga a sí mismo los atributos supranaturales, extraordinarios que caracterizan una deidad, sino que reconoce sus flaquezas y sus temores. Se pregunta ante el mismísimo Dios, hipóstasis, representación máxima del sentido en la alegoría bíblica, ¿cómo habrá de acercarse? ¿Cómo logrará abordar al pueblo? ¿Cómo logrará abordar al mismísimo faraón? Si él se reconoce a sí mismo como quien porta, como quien detenta un habla defectuosa. Como dice la frase, como reza la expresión en su sentido bíblico original. Si se reconoce a sí mismo como a quien que porta unos labios que están sellados, clausurados. En la dimensión simbólica del relato, este reconocimiento, el de la propia falencia del profeta de Moshe en el decir, implica la incapacidad de embarcarse en el acto, o más bien en el acontecimiento que nos conduce a lo que podemos llamar la pedagogía de la palabra. Aquel suceso que entendemos como resultado, como producto de nuestra propia capacidad, de nuestra propia prerrogativa afectiva de entregarnos, de representarnos en el sentido más literal de su etimología, es decir, de tornarnos hacia un otro, nuestra presencia más honda y más manifiesta en el decir, por medio de la expresión, por medio de la palabra, que se dona cabalmente a un otro, a
aquella que nos rodea. Aquella donación no es la entrega de un mero significado transmitido, vehiculizado por un significante, sino que se trata de una concesión de sentido superlativo, de sentido absoluto. Y es allí, en aquel orden, en el orden del significado, cuando el signo, mero objeto o representación en nuestra conciencia, pierde ya todo tipo de valor. Porque ya no es la alocución, no es la palabra la que se dona, sino que somos nosotros mismos quienes nos entregamos en un acto de deseo a un otro. Ese acto de deseo se transforma a su vez en acontecimiento, en praxis cotidiana de renuncia, de abdicación de nuestro propio ego, de nuestra propia arrogancia, de nuestra propia mismidad. Esa renuncia nos permite reparar, aceptar nuestras propias carencias, nuestras propias fracturas, nuestras propias grietas. Aquellas que se configuran, que constituyen el resquicio que nos permitirá en última instancia colmar en sus cavidades nuestro propio ser, en el sentido que se brinda con la palabra, con el abrazo, con la caricia en la presencia física o a la distancia, que se entrega a un otro desde lo más profundo, desde el lugar más profundamente auténtico de nuestra existencia. Que este Shabbat, mientras todo allí afuera pareciera retornar a un tiempo que pensábamos ya detrás, logres hallar, a pesar de los temores, a pesar de la aprensión, o justamente en ellos, en la incertidumbre que nos atraviesa en estos momentos, la voz que marque el camino hacia la grieta, hacia aquella carencia que no es falta sino precisamente llamado, que se torne en llamado a colmar tu vida en el sentido que encontramos al volcarnos, al donarnos y obsequiarnos a un otro que nos permite oír, que te permite en el vínculo reparar en el leve susurrar de la esperanza que nos sostuvo, en la esperanza que nos sostiene y que nos sostendrá, hasta que todo esto, hasta que este periodo tan atípico, tan extraordinario, se revele en su temporalidad, en su transitoriedad, permitiéndonos ir retornando a los cauces de una vida que nos posibilita la recomposición, que nos posibilita la reapropiación de nuestros espacios añorados, de nuestro tiempo, en los afectos, en los que hoy están cerca, en los que hoy están lejos en lo físico, pero próximos, más cerca que nunca en el sentir. Shabbat Shalom.